Y después vamos hasta discutir, vamos a hablar de unas cosas muy lindas que compartimos y te agradezco, León, que estés acá. Que no lo presentamos a Rubén. Rubén, le pido un aplauso porque es un gran maestro, actor. Creo que el grupo de los bárbaros que somos nosotros, que hay otros que se llama... Todas las especialidades del arte y la cultura. Marito, los bárbaros tienen un privilegio de tenerlo a él, porque es una gran persona, es un gran pensador, es actor, es músico, es escritor, es pintor, dramaturgo. O sea que tengo un privilegio bárbaro. Entre mi viejo y él la completé la vida, ¿viste? La vida artística. Bueno, nada, quería comentar que yo vengo de una familia, yo fui un privilegiado realmente toda la vida. Primero porque me dio una familia hermosa, que es la que actualmente también tengo. Tengo una señora que está por ahí y dos hijos maravillosos. Pero tuve un privilegio porque fui hijo de una familia de artistas. Mi papá era pintor, mi mamá era violinista, mi hermana era cantante lírica. O sea que los sábados en mi casa eran todos los días una farra. Especialmente los sábados eran maravillosos. Y gracias a mi padre he tenido el privilegio de conocer La Boca, la época en que La Boca iban todos los pintores de esa época, la mayoría inmigrantes, que habían dado la vuelta de venida de Europa. Y con él conocí los domingos comiendo sangre en La Boca. Iban todos los pintores después de pintar a comer y se juntaban en lo de Quinquera Martín, que mi viejo me llevaba, yo era chiquitito, y ahí conocí a Leomedi, conocí a Daneri, tuve el privilegio de conocerlo a Policastro, uno de nuestros grandes paisajistas, olvidado, como este país que se olvida muchas cosas, pero Enrique Policastro, que es uno de los grandes paisajistas americanos, también lo conocí. ¿Puedes hablar un poquito más cerca del micrófono? Hola. Ahí. Hola. Y también conocí a Castañino, Daneri, qué personaje, Diomede, por favor, qué artista. Uno de los grandes artistas, Diomede, qué personaje. La cámara, fíjate quiénes conocí. Yo era pibe, conocía gente, no les daba el valor que realmente. Después empecé a darme cuenta de lo que me estaba sucediendo. Así que tuve una familia privilegiada y estoy agradecido a la vida porque me dio lo más importante que tengo. Tengo un amante que amo con todo mi corazón y es el arte, es la pintura, es lo más grande que me dio. Yo siempre digo que hay que tener la visión, hay que tener la inteligencia de buscar en la vida algo para hacer, para cuando uno llega grande, que tenga por qué vivir en la vida. Y el arte es el que me da también por qué vivir en la vida, el por qué me lo da la pintura. No sé, después, dale. ¿Vamos bien? No me aplaudan, no me lo merezco. Me gustó esto de construyendo puentes, cosa que hacemos permanentemente todos los amigos del arte, que nos
laburamos desde el afecto y de la emocionalidad. Y Aceptate justo el el programa de Flaxo se llama Construyendo Puentes. Así que gracias Flaxo nuevamente. Acá tenemos el currículum del señor, escritor, actor, director, docente teatral, dramaturgo, pero sobre todo pensador y filósofo. Filósofo No, bueno, un poco de tarde. bueno. Acá tenemos el mundo de Carlos. Hablanos de tu taller, donde vivís y donde tenés a tu amante. Él dijo que el amante Y ahora que voy al taller, voy a buscar, voy a entrar a revolver el papel a ver qué encuentro. Yo tengo es otro privilegio, porque tengo el taller arriba de donde vivo, o sea que subo unas escaleras y estoy en el taller. Ahí tengo mis duendes. Enrique Boricastro decía que estaban los duendes en su taller y que de noche especialmente los venían a buscar y él pintaba. Cuando llegaban los duendes y se hacían amigos, él pintaba bárbaro. Y yo a veces me doy cuenta que tengo duendes. Tengo un taller grande, laburo mucho. Yo creo que lo único que te da el conseguir poder pintar, ser un artista, entre otras cosas, es el trabajar mucho. No hay nada que no se consiga sin esfuerzo. Y realmente yo trabajo muchísimo. Y no me aburriría realmente. Y tengo un taller, ese es mi taller. En él di un montón de cosas de todos mis tiempos y de la vida. Realmente hace años que lo tengo. Tenía otro. Fíjense qué cosa maravillosa. Tenía otro y lo cambié. Y cuando empecé a ir al nuevo, vos sabés que no había duendes, no llegaban. Claro, no encontraban el camino, supongo. Vendrían viste del otro y no encontraban el camino de este. Pero un día llegaron y no me sentí solo. Y empezaron a nacer todas esas cosas que nacen del ser interior. Porque realmente, ¿qué es el arte? Y especialmente la pintura, es buscarse a sí mismo. No está en otro lado más que adentro de uno. Hay que hacer, como yo digo, buceo, meterse muy adentro de uno. Y cuanto más adentro te metes, más encontrás. Las cosas no están fuera de uno, las cosas están dentro de uno. El arte está dentro de uno y el encontrarse te da la posibilidad de ser vos. Muchos pintores, pintar es lo más fácil que hay, siempre lo digo, lo más fácil que hay entre otras cosas es pintar. Vos te pones a trabajar 10 horas por día, todos los días, vas a llegar en 2 años por lo menos, que si no sos un buen pintor, sos un animal, algo tenés que pintar. Pero de ahí a ser un artista, veamos a ver mi colega, sabe que es así. Ser un artista hay una dimensión enorme. Una cosa es hacer bien las cosas como pintar, y otra cosa es ser un artista. Un artista no se fabrica. A veces me dicen, porque yo tengo alumnos y voy a fabricar artistas. El artista no se fabrica. El artista nace, no se fabrica. Se fabrica el pintor, y bueno, excelentes pintores. Pero artistas, somos muchos pintores. Pero artistas son pocos. Artista es el que marca el camino, el que marca el tiempo, el que descubre el momento en que Picasso, ¿por qué Picasso fue grande? En la época de Picasso había cualquier cantidad de gente que pintaba bien. Picasso no era el único que pintaba bien. Pero Picasso marcó un tiempo diferente. A partir de Picasso el mundo fue diferente. Nada fue lo mismo. Nada fue lo mismo. Picasso nos marcó. Él tiene una anécdota del peinado con cola de caballo, que empezaron a hacerse en una época de las mujeres, y ese peinado lo hizo Picasso en un cuadro. A partir de ese cuadro que hizo Picasso, no me acuerdo quién, con una cola de caballo, empezó a nacer para la moda de ustedes ese peinado. O sea que fue Picasso, nos marcó en eso. Y quería decir que no hay que buscar, hay que encontrar. Nosotros hablamos mucho con León, que es un ser muy querido por mí, porque de él aprendo mucho. Y hablábamos de que
hablábamos, nosotros los dos trabajamos mucho con automatismo. Yo trabajo mucho con automatismo. Después le voy a explicar lo que es el automatismo. Y él también lo va a explicar. Es muy hermoso porque no es buscar, es encontrar. Y realmente, como decía el maestro Picasso, no se busca, se encuentra. Y es la realidad, no hay que buscar, hay que encontrar. Y el automatismo te da la posibilidad de encontrar. Porque vos te pones a pintar, te pones a hacer manchas, a hacer líneas, a mover el papel de un lado para el otro y vas encontrando las imágenes. Tus imágenes, porque en realidad él cuando pinta se pinta a sí mismo. Yo pinto una manzana y cuando pinto esa manzana todos dirán, hizo una manzana, no, me estoy pintando a mí mismo. En realidad esa manzana soy yo. Eso es el buscarse, el encontrarse, el meterse adentro. El buscar dentro de uno. ¿Va bien? No se aburre. No. Bueno, ayúdame. Habla un poquito que me secó la boca. Vamos a ver qué sigue en tu vida. No vamos a leer los currículums porque ponen Google Carlos Tesarolo y se pueden pasar toda la noche o todo el día leyendo. Hay 1000 críticos que opinaron de su obra, de él, de su persona. ¿No es verdad, Rubén? Simplemente para que sepan que hay material de la trayectoria de Carlos en las redes, en internet. Tampoco vamos a estar mirando cuando lo tenemos acá presente. Qué cosa más rica haber escuchado lo que hasta ahora nos dijo, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a proponer algo que no estaba previsto. Teneme, por favor. O, si me puedes ayudar, quisiera que hagan circular esos 3 ejemplares del libro de Carlos, que es el que me sirvió de soporte para armar esta historia. Vayan mirándolo. El libro es un registro y un testimonio de su vida dedicada al arte. Y vamos a hablar de parte de sus contenidos. Ese libro tiene grandes recuerdos que tienen que ver con su vida, como por ejemplo, muchos artistas con los cuales él se relacionó, pintaron retratos de un pibito, de un muchachito, de un joven que estaba empezando a entrar en el arte. ¿Qué ven en pantalla? Esa obra que vos ves ahí. ¿Querés hablar de Macho que te hizo esa...? De Rómulo, Sí. que también lo conozco. Un gran amigo. ¿Cómo no vas a hablar de Rómulo? Lo que pasa es que hablar de Rómulo tendríamos que estar hasta mañana. No, vamos a hablar de Tesarolo. Rómulo fue un grande realmente. Es más, yo siempre digo, y esto me animo a decirlo y estoy convencido, que Rómulo era un gran artista. Es más, así no hubiera pintado, igual hubiera sido un artista. Porque era un artista, un grande. Se nos fue hace un tiempo, pero hemos vivido León también, hemos vivido cosas hermosas con Rómulo. Hugo, ¿qué opinas? Sí. Cosas muy lindas con Rómulo. Cuando Rómulo decía, Carlitos, menos es más. Y yo me lo quedaba mirando, empezó a tomar mucho vino, menos es más. Con el tiempo y los años me di cuenta de lo que decía. Pero realmente en arte especialmente, menos es más. Piénsenlo. La Biblia es un gran libro que tiene un montón de palabras. Lo más interesante es poder decir tanto como la Biblia, pero con pocas palabras. El que logra eso está logrando algo muy importante, que es la síntesis. ¿Qué es la síntesis en el arte? Es decir, vos lo sabés subir. ¿Qué es la síntesis en el arte? Algo que la gente no se cree que llena el cuadro de cosas y de ahí se va. Y no es así. Los espacios valen, sirven. El espacio es la síntesis, igual que el clima, el misterio. Todo eso es lo que hace un cuadro. El clima, el misterio, la síntesis. Y Rómulo era un grande. Lo extraño mucho como otro, la verdad que lo quise mucho. Un gran tipo y de él aprendí mucho. Quédate con el micrófono porque vas a hablar de otro. Mirá quién te retrató. Mirá quién te retrató. No solo me retrató, me enseñó las primeras letras del abecedario del dibujo. Ese viejo me enseñó eso.
Antonio Gardi lo pintó de muchachito. Me hizo el retrato del chico. Un día le dice a mi padre, che, Tano, traeme al pibe que lo quiero retratar. Y a partir de ahí empezó una gran amistad con Antonio. Yo era chico, pero empezó una gran amistad y me enseñó los primeros pasos del dibujo. Él me decía, ¿y qué hago, Antonio? Mira, lo más importante es mover la muñeca, hay que mover y desplazarla. Me enseñó cómo tomar el lápiz con la carbonilla para dibujar, porque hay una manera. No se toma así de arriba y se dibuja así, se toma así y se dibuja así. ¿Para qué? Para que la muñeca tenga movilidad, pueda movilizarse y pueda hacer los cambios de la dirección de las líneas. Bueno, eso, Gardi fue otro gran amigo. Otro gran amigo. Este muchacho, Pérez Ellis, estuvo en el Bárbaro compartiendo con muchos de ustedes, ¿no es cierto? Yo no lo conocí. No porque sea más joven, sino porque entré hace poco. Pérez Celis, él se llamaba Celis Pérez. Pero se dio cuenta que Celis Pérez no pegaba ni con cola, entonces dijo, me voy a llamar Pérez Celis. Pero él se llamaba Celis Pérez. Con Celis Pérez o con Pérez Celis había cosas que no compartíamos y otras que sí. Otro gran amigo que la verdad que también realmente lo sufrí cuando nos dejó, porque yo lo iba los sábados antes de ir al Bárbaro, lo iba a buscar a la casa, lo iba a buscar ahí en Carlos Calvo y 9 de julio, venía a la casa, lo iba a buscar, nos tomábamos un café o algo, él me enseñaba lo que estaba haciendo nuevo y después nos agarrábamos y nos íbamos para el Florida Garden. Íbamos al Florida Garden, nos tomábamos algo también y después nos íbamos al Bárbaro. Ese era el paseo, Celis, Florida Garden y Bárbaro. Mirá que, por eso que mi vida la verdad que es un privilegio. Realmente la quiero tan, me pone muy contento. Te digo la verdad, me pone muy contento. Porque conocí estos personajes como vos también. Bueno, acá nos vas a hablar de ese señor que te pintó. ¿Quién era ese señor? Ese es mi viejo, ese es mi papá, ¿Qué más? ese es mi viejo, mi padre. Ese fue el que me enseñó realmente a que en la vida hay que caminar por la senda del bien. Hay que caminar, no hay que ser egoísta, hay que ser amplio, hay que saber ver a todos, hay que saber que la gente no se la mide a todos con la misma vara, que cada uno tiene una forma de ser y hay que buscar dentro de cada uno quién es. Y eso es mi viejo. Mi viejo me dio la vida, me dio la salud, me dio lo que tengo, me dio todo. Mi viejo realmente fue un ser maravilloso y me ha gustado que mis amigos y mucha gente lo hubiera conocido. Pintaba excelente, era un artista que era un Tano veneciano, mi hijo era veneciano, nació en Bassano del Grappa, un pueblito cerca a 20 kilómetros de Venecia. Un veneciano que vino a la Argentina a los 15 años, 15, ¿no? 16 años, y fue al hotel de los inmigrantes, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin nadie, llegó acá. Y de acá se lo llevaron a Catamarca con 16 años a trabajar en el dique Las Pinquitas. Ahí se enfermó de fiebre palúrica y lo llevaron al hospital, lo trajeron al hospital italiano de Buenos Aires y ya después se quedó en la capital, no se fue más. Tiene unos murales hechos en lugares de un convento de monjas y en una iglesia, murales religiosos. Pero después se dedicó a ir con Enrique Policastro y conmigo, digamos, al bañado de flores, a la quema, porque a Policastro le gustaba y a mi hijo le gustaba pintar la quema, todas esas casitas, la gente juntando las cosas entre las. Hay mucha gente que no conoció la quema, era un lugar para pintar hermoso. Ahí se veía realmente lo que es la vida dramática, el drama de la vida. Y como es Policastro era un dramático,
con mi viejo también. Y yo también me hicieron una mágica, la verdad que, bueno, nada, después les cuento del caso. Hacer hablar un poco. Claro, me parece que Rubén, a raíz de lo que hablaste de tu padre y de esos pintores de esos años, tiene cosas para decir. Hay algo que hablábamos siempre, ¿no? La diferencia que existe en hoy y cuando ellos llegaron aquí, es decir, un inmigrante, todo el tema de las guerras, la preguerra, el medio de la guerra, y que tenían, que además muchos de ellos venían de familias humildes, no eran hijos de la academia, por decirlo de alguna manera, se habían hecho en talleres, en mutuales, lo que vos hablabas de la Boca, esa particularidad de la Boca, donde algunos de ellos tenían los talleres en los conventillos, por ejemplo, en una pieza de un conventillo. Y de pronto siempre me llamó muchísimo la atención cómo aparecía una especie de sublimación, una belleza fenomenal dentro de un medio muy duro, muy austero, muy de trabajadores. ¿Sí? Y hoy me decías vos, ¿no?, que había una versión distinta, es decir, nosotros había una versión distinta del conjunto de los pintores, donde había una actitud más aguerrida, por decirlo de alguna manera, más gremial, más mutualista, más solidaria, ¿no? Okay. Sí, hablábamos con sí. Gracias. Me hablábamos con León de eso, porque era una actitud más peleadora. Los artistas de esa época, los pintores se juntaban, iban a la muestra del amigo, se juntaban y decime qué pasa. Pasa, Carlito. Lo mandé en cara. ¿Por qué lo mandaste? Gran amigo. Preguntaron por vos hace un rato. Otro gran artista nuestro, un gran amigo. Y Decirles el nombre. es Carlos Escanapié. Bueno, ¿de quién hablábamos? Me olvidé. Estábamos hablando Ah, los pintores. de esa época de los inmigrantes. Era muy duro porque ellos iban a una muestra y salían de la muestra y no se acariciaban, se abrazaban, se palmeaban, que todo estaba bien. No era así, en esa época no todo estaba bien, había cosas que... Y no, yo soy así, pienso así, esto me parece que no me gusta, que se daban con todo. Mi viejo me llevaba a los boliches con él. Y realmente era duro, no era fácil. Después tomaban café y conversaban y eran todos amigos, después se abrazaban, pero cuando se tenían que decir las cosas, se decían. Nosotros somos medios ahora como que, no sé si por quedar bien o por qué, pero todo está bien. Y realmente la vida ha cambiado mucho, sufrimos un montón de cosas feas para la sociedad, por ese motivo, porque todo está bien. No hay ni premios ni castigos, todo está bien. Y la vida actual es eso, y por eso nos suceden un montón de cosas que suceden. Este tema es una hermosa oportunidad para plantear la necesidad que tenemos de un Instituto Nacional de las Artes Plásticas. Como existe el Instituto de Música, el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro, y nosotros que somos cientos de miles, nadie nos representa ante el Estado. La necesidad que tenemos es una buena oportunidad para plantearlo. Bueno, hecho fundante. Policastro. No, la de Policastro. Hay muchos artistas y realmente mucha gente que está en el arte y realmente lo que dijo León es verdad. No tenemos una institución que realmente diga este es nuestro gremio, esto nos defiende, esta es la casa del artista plástico. Está SAP, yo no digo que no, está SAP y trabaja muy bien, pero aparte de SAP teníamos que tener realmente eso, para poder tener una pensión, una jubilación, no tenemos nada.
aquel que se dedicó toda la vida a la pintura y no logró sacarse el gran premio nacional o municipal, bueno, se la arregla de viejo como puede. Está bien que tenemos la suerte de tener una jubilación con la jubilación mínima, que realmente eso nos condecora mucho y no es un chiste. Es un chiste, pero no lo voy a seguir. Enrique Policastro, un gran maestro, el gran pintor americano, uno de los grandes pintores americanos, y muy poca gente lo conoce. Hay que verlo, hay que ponerlo, googlearlo y ver quién fue Enrique Policastro. Tiene unas obras maravillosas, muy dramáticas, porque él pintaba los basurales, pintaba los ranchos del norte, pero un gran pintor, políticamente un gran pensador, muy social realmente. Bueno, ese fue Enrique, un gran amigo, lo iba a pintar con él. Nos cambiábamos los dibujitos, porque él me decía, Carlito, ¿te gusta lo que hice? Policastro me decía, a mí me gustaba lo que hacía. ¡Qué humildad! Ojo, eso también es importante, hay que ser muy humilde en arte, muy humilde. Nadie es más que nadie, todos somos iguales, nadie es más que nadie. Porque esto no es una carrera, yo estoy en contra de los salones, estoy en contra de los premios, porque esto no es una carrera, a ver quién corre mejor o quién llega primero. El arte es otra cosa, el arte no es correr una carrera. El arte es poder transmitir a la gente todo aquello que uno siente, que ama y que quiere. Eso es el arte. Vamos bien, ese es Carlos Tesarolo. Ahora Rubén les va a leer algo. ¿Cómo no amar a este Buenos Aires, donde Gardel cantó para mí, donde Borges escribió para mí, donde Tesarolo pinta para mí? ¿O no son mis compañeros de vuelo sus personajes? Me han regalado tanto arte en esta ciudad que terminé siendo un artista. Facundo Cabral, gran amigo. Yo leo que también fue gran amigo de él. Todos los sábados lo teníamos en el barrio, todos los sábados. Ese gran amigo que nos lo mataron, bueno, la vida. Algún día que hice. Como decía mi viejo, hay que dejar espacio a los que vienen atrás. Y Facundo fue realmente un gran amigo, qué tipazo, las cosas que decían, cómo inventaba. Pues yo no le quería un pomo, la verdad. Él decía cosas, me hablaba de que había conocido a la Madre María, esto. Y yo decía, ¿será verdad? Pero tenía una capacidad y una facilidad tan grande de contar anécdotas, de contar cosas. Era un juglar. Y ese juglar lo teníamos en el barrio. Y ese amigo me escribió eso, creo que se pasó, creo que me quería más de lo que yo me merezco como pintor realmente. Cuando habla de Gardel, habla de lo que habla, no, creo que me merezco menos. Hablando de merecer, este hombre se fue desarrollando acompañado de alguien. Gracias, Juliana. Bueno, no voy a decir lo que dice ahí, ya lo están leyendo. En realidad no me está acompañando, se quería escapar. Ah, Fue un gusto acompañarme gracias. en esa ruta. Esa es parte de tu trayectoria, ¿cierto? Bueno. Las obras de Carlos hablan de él también, expresionismo, misterio, color. Yo me callo la boca y ahora dialoguen ustedes. Chao. Cuando quieran que pase, paso. Hay dos vertientes muy claras que veo en todo el desarrollo desde que nos conocemos.
que no son diferentes, que son complementarias y que son como si una fuera agregando en la otra. El tema de los pasteles y el tema de la pintura propiamente dicha, acrílico, óleo o pintura sintética a veces. O sea. Y ahí yo veo algo que te comenté hoy aquí. Veo si bien toda representación es una ficción, es decir, no hay representación que no lo sea, lo cual es un valor, no una pérdida. La posibilidad de plantearse un mundo imaginario a partir de un hecho o de un recuerdo o de un sentimiento, lo que fuera. Hay una especie de recuerdo, por decirlo así, de rastro de lo humano, de la figura humana, que va adquiriendo distintas características según la época tuya, ¿no? Digo, de allí lo que veo, así como una gran continuidad de esto que te decía, una herencia lateral, por decirlo de alguna manera, no directa, del cubismo, en el sentido de la necesidad de que el movimiento ingrese a la representación, ingrese a la figura. Y veo durante todo tu trabajo, en algunos pasteles, en algunos dibujos se ve mucho más, hasta donde la figura, por ejemplo, se faceta, ¿no? Y está generando esa sensación heredada del desnudo bajando la escalera de Duchamp, ¿no? Donde hay una gran representación que es cinética, que directamente es una representación en lo plano de lo que sería el cine. Entonces, de pronto yo veo en tu obra esa necesidad de establecer el movimiento, de establecer el desplazamiento de la imagen. ¿Es así? Es así. Vos sabés que es así, tenés razón. Vos sabés que antes hablaba de corrida, me tengo que acordar. El que escribió el libro mío, quien escribió el libro mío, hablaba de eso, exactamente. Y decía cómo tenía la capacidad, qué maravilloso es, porque vos mezclás dentro de tu pintura un montón de expresiones. Mezclás la figuración con la geometría, con el cubismo. O sea, tienes razón, es verdad. Me sale solo, como yo no busco, encuentro. Y por ahí dentro de un cuadrado me encontré con un ojo. Y pinto el ojo, me gustó el ojo, lo saco al ojo, lo hago lo mejor que puedo y me queda un cuadrado con un ojo. Después empezaré a ver de qué manera lo relaciono un poco, pero sí, es verdad. Eso es porque no busco, encuentro. Por eso digo que hay que encontrarlas las cosas. No hay que pasarse toda la vida buscando una billetera en el suelo para ver si encuentro plata. Hay que encontrar, como decía el maestro Picasso. Hay otra cosa que me parece notable. Vos hablabas de Policastro y del duende, ¿no? Y en tu obra yo veo que hay una especie de morfología, En primer lugar, lo que aprecio, lo que puedo ver, es que no te preocupa demasiado el tema de las escuelas. Bueno, ok. Te quiero hablar de eso. Entonces, no te preocupa porque en realidad todo lo que te aparece tiene que ver con vos y tiene eso que decir que dentro de un cuadrado puede ver un ojo. Digo, esa necesidad de romper incluso con el estereotipo del conocimiento que uno tiene, que las cosas deben ser de determinada manera, lo cual hace que no ingrese ningún error, es decir, ninguna cosa nueva. Porque muchas veces las cosas nuevas aparecen del error, aparecen de la ruptura del plan. Uno viene con un plan y de pronto se rompe el plan y aparece algo desconocido para uno. Es decir, esa especie de Mr. Hyde que tiene uno dentro que hace que siempre aparezca algo que también tiene tu obra, tiene algo del sátiro, tiene algo del fauno, tiene algo de una especie de subhombre en un punto también, donde están desplazados los ojos, donde está desplazado la nariz, donde está desplazada la boca, por este sistema de corrimiento que está planteando, en donde
Si la imagen no está quieta, la imagen no es una foto, la imagen es algo que se está gestando, se está morforizando, se está convirtiendo, está apareciendo. Esto que tiene que ver con el modo con el que actúas. Y si la imagen se te está apareciendo, no es algo que que tu mente y tu concepción está prefijadamente hecho, digamos, sino que tiene, y esto me lleva a un lugar que me resulta interesantísimo, en donde la pintura en un punto tiene que ver con el jazz, o sea, con la necesidad de expresarse y decir, de pronto uno trabaja elementos que son conocidos, pero empieza a correrlos, empieza a jugar con ellos, empiezan a aparecerse de cosas, empieza a improvisar. Y los otros días escuchaba un grupo de pibes que tocan Charlie Parker, y ahí veía, por ejemplo, algo que pasa en tu pintura. No quiero acercarme a tu pintura, no tengo una cosa terminada, quiero acercarme. Y es que Charlie Parker giraba alrededor de algo, no como un arabesco, no como algo armado en donde él hacía figurativo, hacía arabescos, hablaba de, por ejemplo, de estructura, demostraciones, etcétera, que también están, sino como una especie de elipsis de la poesía, o sea, de girar alrededor de algo para encontrarlo, para saber qué es verdaderamente donde uno está, ¿no? Está bien, es así. Realmente, ¿cómo me gustaría tener el temperamento y hablar como... Me lo tengo que llevar a casa, voy a poner la mesita de luz. Vos sabés que es verdad, yo soy, realmente no me interesa, yo cuando vivo y cuando pinto no me interesa nada, yo hago lo que me da placer, lo que me gusta y lo disfruto y no tengo el compromiso con nadie, no le debo nada a nadie, no le he pagado a nadie para que me pinte un cuadro. O sea que hago lo que se me antoja, hago lo que quiero y vivo por mi pintura. Y realmente quiero llegar a eso, quiero llegar a ser un ser libre, como decías vos. Por eso tengo todo dentro de mi pintura, la geometría, el cubismo, el expresionismo, ¿cómo se dice? Sí, tengo mucho misterio. El misterio y el clima es lo que me fundamenta. El automatismo, que lo hicieron ayúdame. ¿Quién fundó el automatismo? Los surrealistas. El surrealismo fue el que fundó el automatismo. Tengo surrealismo. Yo tengo algunas obras que son hasta surrealistas. O sea que, y eso es porque no me importa. Como no me importa lo que dirán, no me importa si les gusta o no les gusta, basta que me guste a mí, ya está, sirvió, valió la pena esas horas que me la pasé pintando. Es Jorgito, otro gran amigo que quiero mucho. Bueno, él tiene razón, me gusta porque me saca y le gusta lo que hago y él también pinta, así que a veces discutimos, porque él también hace automatismo como yo. Hagan automatismo, no sé si vos hiciste automatismo. Hagan automatismo que es lindo. Un día tenemos que hacer una locura de eso. Tenemos que comprar una gran tela en el barro y ponernos a tirar pintura y volvernos locos. Qué lindo volver. Hay un dicho que decía un gran maestro mío, decía, dichosa la persona que guarde una lágrima en el último momento de su vida por todo lo que pudo haber hecho y no hecho. Y también él decía, el hombre es el perfecto equilibrio entre la razón y la locura. Si es toda locura hay que encerrarlo. Si es toda razón es un estúpido cualquiera. Mirá vos. Enrique Bonita. Si es toda locura hay que encerrarlo, si es toda razón. Es el perfecto equilibrio. Yo quisiera pasar un poco rápido las obras, donde encontramos la oportunidad de esas reflexiones grandiosas de Carlos, ahí nos detenemos, pero ¿qué te inspira? La vida. O
O sea, yo vivo la vida, lo vivo y yo me hago cargo. Miro, a veces se me quejan en casa porque miro muchos noticieros, pero yo quiero saber lo que sucede. Porque lo que yo voy a pintar es lo que se filtra dentro de mi cuerpo, como un filtro se mete adentro, se filtra, y yo pinto eso. Si yo no sé lo que pasa alrededor mío, ¿qué conos voy a pintar? Pavadas. Yo tengo que saber qué está sucediendo con los árabes, con los, qué sé yo, lo que está sucediendo en Marte, no sé, tengo que estar enterado de todo, que compramos aviones. Bueno, y eso es lo que me hace pintar, eso me inspira la vida. Perfecto. Somos seres. Pintás el día a día. Yo veo erotismo en todas tus obras. Y eso también me inspira. Bueno. ¿A quién no? Pero se me ocurre una pregunta técnica, más allá de lo emocional, de lo que te inspira. Desde el punto de vista de la materia. Mirá que está mi ¿Cómo? Está mi cerebro. Ojo, que me vas a preguntar. No, vamos a hablar de la materia pastel, acrílico, óleo. Dale. Escuchame, si vos has pintado este erotismo, perdón, no me quiero meter en la vida de ustedes, pero que ha estado influenciado y recontra inspirado, ¿no? Para pintar estas cosas. Yo tengo ojo para una sola. Perfecto, a eso me refiero. Te hago una pregunta sencilla y básica. Pastel, acrílico, óleo, ¿cuándo uno, cuándo el otro? ¿Es aleatorio? ¿Es automático? Y eso, cuando pinto con mucho erotismo, que hago unos desnudos muy eróticos, unos momentos muy eróticos. En el libro están los platos eróticos, no sé si los vieron. Yo uso óleo. ¿Por qué óleo? Porque el óleo me parece que es un emisil que sirve para acariciar. Yo con el óleo acaricio. No me pasa con el acrílico. El acrílico, que es agua, no tiene la sensibilidad del aceite. Yo cuando echo la pincelada, no estoy diciendo un color, estoy diciendo una sensación y un momento de lo que me pasa. El óleo me da la posibilidad de que eso se extienda mejor, lo siento más y más sensual. El óleo, en realidad, el pincel es el elemento sensual más extraordinario que hay, porque es maravilloso lo que hace un pincel y lo que hace el óleo. En el acrílico no me pasa, no uso acrílico, pero me gusta más el óleo y también me gusta mucho el pastel. El pastel es como que me da más ligereza, trabajo más ligero y por ahí es mucho más espontáneo que el óleo. Bien. Vamos pasando. También hay imágenes religiosas. ¿Qué te parece? Mirá Cristo. Todos en un momento somos Cristo. Mirá Cristo. Uno de los grandes, muchos me van a dejar, porque uno de los más grandes políticos sociales que ha dado la vida. Cristo fue un defensor de la gente. Fue el gran político. Cuando Cristo entra al templo y patea los carros y de los comerciantes y le dice que ahí no vayan a enriquecerse. Bueno, todos conocemos. ¿Cómo lo voy a pintar a Cristo? Esto lo hago hasta erótico. He hecho unos pintos muy eróticos, con unos miembros muy grandes, con unas cosas. Yo disfruto mucho. La verdad que me divierto como loco pintando, realmente. Me divierto como loco. El día que no me divierta, planto los botines y se los dejo a mi hijo. Pero mientras me divierta, voy a pintar. A mí me gusta mucho el sillón del rey. Un rey chiquito con un trono demasiado grande. ¿Significa algo eso? ¿Qué parece? ¿Cuántos reyes hay que el trono le queda grande? Reyes hablo en general. Reyes políticos. Y el trono le queda grande. Es una representación de Eso parte todo de... tiene que ver con eso. ¿Alguna reflexión de esa obra? Sí, en general.
se me hace muy difícil no haber caído en la trampa que significó figuración, abstracción en la Argentina. Es decir, esa especie de brecha, esa endija, esa hondonada que se empieza a establecer entre escuelas, en donde uno queda atrapado en una trampa a la que no le pertenece. De pronto, en Carlos veo que es tan fuerte su necesidad de expresión que apela a todos los recursos que se le aparecen. Y cuando decimos, por ejemplo, el óleo, el acrílico, lo que fuera, la tinta, el lápiz, etc., a veces es lo que tenés a mano, que inmediatamente salís corriendo porque hay algo ahí, hay una necesidad interior de hacerlo. Y empieza a aparecer, como decía Picasso, cuando le plantearon el tema de la época azul, dice, porque me quedé sin nada, me quedaron nada más que los azules. De pronto la expresión es muchísimo más fuerte que todo el mecanismo del mercado que hace que las cosas se orienten hacia un lado, hacia el otro, en su especie de moda, ¿no? Y creo que en el caso de él, por ejemplo, el ejemplo anterior, el de la crucifixión, si yo descubrí a un pintor que pintaba la energía en Van Gogh, es decir, la primera vez que me enteré de que alguien se ocupaba de la energía y no de la molécula, de la pintura, es decir, en Van Gogh. Y allí veo que todo es un campo energético, en donde el cuerpo es casi mínimo y está rodeado de un campo energético que está en total transformación. Entonces, esto me trae de que Carlos, para mí, y en eso somos hermanos, está tratando de pintar el proceso de la materia y no la cristalización de la imagen como se tiene como en el clasicismo, ¿no? En donde la imagen estaba cristalizada y estaba quieta y obligaba al espectador que se quedara quieto y que lo mirara desde un solo punto de vista, que era de donde estaba planteado por el artista, que en realidad era la mirada del príncipe. El príncipe tiene la mirada central de la Gioconda, de la última cena, es la mirada del príncipe. No se puede ver de ninguna otra manera. O sea, para mí el arte contemporáneo, en este sentido, planteo que la obra de Carlos es paradigmática, es que la mirada del espectador es libre, ingresa, si bien hay una estructura de donde se debe ver, etc., el recorrido que uno puede hacer de una obra es libre. Empieza a descubrir, como él descubrió, su propia obra el espectador. Y entonces empiezan a aparecer este tipo de cuestiones donde todo está mutando, más que una forma que está quieta, que está estructurada, que por supuesto sigue conservando un orden interno que hace que uno la pueda comparar, o si uno trabaja casi por comparación en las obras que están mutando, con el recuerdo que tiene cómo debería ser o cómo fue, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre en el arte contemporáneo hay un diálogo que está establecido con el clasicismo, es decir, por cercanía o por lejanía, es decir, por acercamiento o por irse de, ¿no? Algo así. Y aparte que lo que me gusta y es, iba a decir muy interesante, me iba a hablar de no. Bueno, sí, porque es que uso todo, dentro de la misma obra no es que solamente haga con óleo, dentro de la misma obra uso sintético, uso óleo, pongo acrílico, pongo pasteles, uso aerosol, y, o sea, uso todos los materiales. Eso es buscar la libertad. Bueno, acá tengo amigos, allá estoy viendo, mira, veo a varios, ahí hay dos grandes artistas, uno de nuestros más grandes grabadores es Arjona, que les pido un aplauso porque realmente es un gran una banda de gente, hoy estamos rodeados de artistas, vamos a hacer más buenos. Sí, mezclo todos los elementos porque realmente todos juegan un porqué. Y dentro de ese porqué encuentro lo que quiero hacer.
todo tiene que, porque a pesar de que hablo de la libertad, sé muy bien que toda libertad está condicionada, pero yo trato de condicionarla lo menos que puedo. Y usando todos los... Necesité usar un pastel, porque el pastel me va a dar otra cosa diferente a una pincelada de óleo, por ejemplo. Y uso el pastel. Y pero vos estás haciendo un óleo, ¿y a mí qué me importa? Yo no le voy a pedir nada a nadie. ¿Cómo haces vos? ¿O a vos te importa cuando tenés esta radio muy loca que haces? ¿O a qué también te vuelve loco? Bueno, ¿Qué más? No, vamos a avanzar para que te hagan algunas preguntas. Acá estamos viendo pasteles, óleos. Bueno, también hay monstruos, ¿no? y esos son mis monstruos, Claro. son mis monstruos. Y yo pinto monstruos, en realidad somos monstruos nosotros. Yo pinto monstruos, me encantan deformar una cabeza, me encanta hacer. Por eso decía al principio que uno se pinta a sí mismo. Yo si hago una manzana, no estoy pintando una manzana. Yo me estoy pintando a mí mismo. Toda la gente dice, pero Picasso, ¿dónde veía una manzana cuadrada? Sí, existe. Está dentro de él. Lo que pasa es que la ve Picasso, no la ven los demás. Por eso digo que hay que buscarse dentro de uno para ver lo que uno es, encontrar el camino de la libertad, hacer lo que a uno le gusta, y eso le va a dar lo más importante que tiene el arte. Lo más importante que tiene el arte no es pintar bien, lo más importante es ser uno. Que cuando vean un cuadro tuyo digan, ese cuadro es de Canapieco. ¿Y cómo sabe que es? Porque es de Canapieco. Y no tiene nada que ver con la estética, si lo hizo de una manera, de otra, si es geométrico. Picasso, que en la época de Picasso había varios cubistas muy buenos, pero vos ves, por ejemplo, un cubismo de Juan Gris y ves un cubismo de Picasso, y vos te vas a dar cuenta quién es Picasso y quién es Juan Gris. Y los dos no tienen cubismo. ¿Y cómo te das cuenta? Porque viene de atrás, aunque no lo crean. La personalidad que le dicen personalidad, pero yo no creo en eso, no importa, la personalidad de la obra viene de atrás, del fondo, de atrás, me surge sobre la tierra, viene de atrás. ¿Se entiende? Sí. Así el título es una declaración de principios. Desolado, es decir, solo en un tiempo incierto. El tema de la incertidumbre tiene que ver también con el automatismo. El automatismo es una manera de ingresar la incertidumbre, como alguien que entra en el mar. ¿Qué forma va a encontrar uno cuando se zambulle en el mar? Si está todo el tiempo cambiando, si incluso no sabe uno si va a salir vivo de allí, ¿no? Digo, esa necesidad de descubrir en el medio de la tormenta, de poder organizar esto, el mundo interno, afirmar el mundo interno, afirmar la expresión, afirmar la mirada. Porque de última, un artista es su mirada, es eso lo que es su sentimiento, es su mirada. Entonces de pronto, claro que todo eso, al ser incierto, es decir, aquello, es decir, que dejen la esperanza antes de entrar aquí, como dice Dante, ¿no? Si estamos en una situación así, estamos en una situación de gran incertidumbre, el principio de incertidumbre tiene 100 años, no fue ayer, tiene 100 años. No está asimilado, todo el mundo vive un mundo incierto que no acepta. Algunos se refugian en un pasado ideal que no existe, otros se refugian en un pasado mental que tampoco existe y se pierden la posibilidad de nadar en un mar desconocido. Son palabras de León. Demetrio Ulloa me decía, camarada, el viejo era un viejo anarquista de izquierda, los viejos anarquistas, que eran anarquistas de izquierda. Eso era el viejo Polipey, el viejo Ulloa, el vasco le decía, y hablando de hace mucho. Y el viejo me decía, camarada, ¿cómo la pasó hoy? ¿Qué tal lo que los... ¿Escuchó bien lo que yo dije? Sí, me decía, bueno, mire, camarada, la pintura chiquitito así, pero uno mismo.
Hay que ser chiquitito uno mismo, no grande y ser un montón de otros. Hay que ser uno mismo. Tenía ganas de decir. Y la metamorfosis para ustedes. La metamorfosis. Es de que El cambio de forma, la forma que Claro. sí, la forma que se está adoptando, que va cambiando. Sí, hablamos todo el tiempo en tu obra de eso, hablamos del proceso, es decir, la preforma y la posforma, es decir, la forma gestándose y la forma muriendo, o sea, cambiando, corrompiéndose. Y si la corrupción de la forma es natural, desde el primer día que uno nace comienza su cuerpo a mutar. Es decir, tiene continuamente células nuevas, todo el tiempo que vive está cambiando su cuerpo sin constitución. Y todo ese cuerpo está alimentado por lo que come, y todo lo que come, es decir, la zanahoria soy yo, es decir, soy lo que como. Y de pronto todo eso que nosotros no somos conscientes, por supuesto, de todo nuestro cuerpo. Si de pronto empieza a aparecer en esta especie de sueño que es el arte, en donde uno está libre, es decir, hay imágenes que, por ejemplo, pueden remitir al crimen, y no quiere decir que uno sea básicamente un criminal, pero quiere decir que hay un aspecto nuestro que tiene que ver con eso, que está siendo puesto ahí. A diferencia, quiero que planteemos un tema que es diferente de los surrealistas, es decir, que tiene que ver con el espíritu surrealista, pero que no es prácticamente el surrealismo. El problema de la pintura surrealista es que cayó en una retórica, en donde el sueño era una especie de representación en yeso de figuras humanas, es decir, una retórica del sueño. El sueño no tiene ninguna lógica, no tiene la menor lógica, de eso se trata. De pronto, es decir, esa pretensión maravillosa de entender qué quiere decirnos es una aproximación al yo nuestro, pero el juego del sueño es que está dislocado. El sueño, todos los elementos del sueño están dislocados. Es decir, la luz no es la luz común, los materiales son los materiales de la noche anterior a veces son de vidas pasadas, a veces de vidas por venir, etcétera, que son inmanejables por nosotros. De pronto, ese proceso del sueño aparece en la pintura, aparece en el arte, aparece en la metamorfosis, aparece en este cambio que no tiene explicación. Si tiene explicación el fenómeno de la metamorfosis, pero no tiene explicación la figura que se está cambiando. Es decir, uno la descubre a través de la forma, no del significado. Hay algo que no me habías preguntado y que antes de seguir, porque si no nos alejamos mucho, lo vamos a dejar tranquilo, falta mucho. Sí, no, yo quiero curar porque quiero que te pregunte. Bueno, no, yo quería hablar de un gran artista que ha sido muy mal tratado muchas veces y un gran maestro. Un gran artista y un gran maestro que fue Demetrio Luchual. Don Demetrio Luchual Vasco fue un ser excepcional. Él fue el que decía chiquitito así, pero no mismo. Un gran artista, un gran maestro. Yo he pasado en su taller, cuando íbamos todos los viernes y los sábados que nos daba clase, ahí arriba en un conventillo, ahí por Santé, un conventillo arriba. Así que fue un gran artista. Quería decir eso porque la verdad que el viejo se lo merece. Seguimos viendo tus Que obras. si quieren, está la cúpula de la Pacífico, hay obra de Berni, de Castanino Viegra, hay obra de... El otro día te preguntaba algo y no me acordaba el nombre. ¿Quién es Traucu? Traucú es un sátiro, es un cuento del norte. Traucú es un sátiro que dice, los indios le decían a las chicas jóvenes que de noche no se alejaban mucho del poblado, del pueblito, porque iba a aparecer Traucú y las chicas se cuentan. Mentiroso. Que no quería que se vayan, las chicas que se queden ahí. Pero las asustaban con Traucú. Traucú era un sátiro que se robaba a las chicas vírgenes y las violaba. No me pinté a mí. No. Bueno, es un acrílico ese. Después quiero que leas esta frase.
Sí, por eso quiero llegar a bueno. ¿Algo para decir del jinete? El jinete. Sí, es un trabajo que quiero mucho, ya no lo tengo, pero quiero mucho, que tiene muchas connotaciones. Nada, eso. Es prohibido para menores de 14 años. Hay mucho bobo también en tu obra. Y es la noche. Yo amo la noche. Si hay cosas que amo en la noche. Antes ahora no puedo mucho. Pero antes pintaba de noche porque me parece que es lo mejor que hay, es donde está el clima, está muy solo. De noche vienen los duendes que hablaban tanto. Me encantaba pintar de noche y es hermoso vivir de noche. Realmente la noche es una hermosura. Bueno, hay algunas técnicas mixtas, ¿no? Técnicamente lo mismo. ¿Tenés enemigos adentro? Adentro mío. Sí. No pareciera que lo tenés. Y a veces yo mismo soy mi propio enemigo. A veces me peleo más de una vez conmigo. Tengo enemigos, pero no mucho, realmente no mucho. No tenemos muchos enemigos los artistas plásticos. No es así. Ahí hay otros artistas plásticos. Lo que queremos mostrar es que tu obra habla de vos y de toda tu vida. Bueno, hay varios pensamientos entre los magistrales que ha dicho recién en la charla, pero hay algunos que ya están escritos hace rato. Creo que primero hay que tratar de salvar al ser humano. Mientras no logres primero que la persona se encuentre a sí misma, se quiera a sí misma, que encuentre su propia imagen, no vas a ser un artista. Son palabras de Carlos Tesarolo de... Lo más importante, cuando vos das clase, lo más importante, lo primero es salvar a la persona, ayudar a que la persona sea un ser humano con todas las mejores cosas que nos da la vida. Y después viene el artista, pero primero es el ser humano. Y vos crees especialmente que leamos... Esa frase me encanta, la verdad que eso, no sé, capaz que no lo escribí yo. Siempre trabajé conmigo mismo, pues es mi propio ser interior, el que refleja en la tela todo lo que sucede a mi alrededor. Ese mismo entorno es el que nutre de vida. Consigo al pintor con ese espíritu de libertad, con una filosofía de vida y una militancia constante en el arte. Considerando que estamos casi llegando al final, y yo acabo de leer lo que vos querías, ¿querés acotar algo sobre esa frase tuya? Bueno, hablo un poco de todo lo que estuve diciendo, de encontrarse a sí mismo, de la militancia en el arte, porque no solamente uno está en el arte cuando está haciendo Carlitos de Canapico grabando o yo pintando, uno está en el arte con todo, cuando vas a una muestra, cuando estás militando, a eso llamo militancia, el estar metido en la cosa, no solamente decir voy a pintar para entretenerme hoy es sábado, me estoy aburrido, me voy a pintar para entretenerme, no, hay que ser una militancia constante. Bueno, aparte del silencio de la noche y la cuestión de pintar y disfrutar ese momento, la vida social en el arte también nos nutre de amigos, ¿no es cierto? Y acá hay algunas imágenes, un collage de muchos de tus encuentros con mucha gente. Capaz que querés decir algo de alguien que yo no logro distinguir, pero ahí estás vos en diferentes edades. Qué joven que era, qué joven que era, ¿qué me pasó en el camino? Me empecé a sacar todas las mochilas, porque digo que tengo una edad que hay que empezar a sacar las cargas de la mochila, hay que empezar a descargar la mochila y estar más liviano. Porque para caminar más ligero, ¿no? Sí, ahí tengo fotos con mucha gente amiga, mirá. Ahí estoy con, no sé, acá no lo veo, pero estoy con el Toto Presa, con Celis, en una foto estamos en Toto Presa, Celis y Tane.
Después estoy en una foto con Bernie, estoy con Bernie también. Sí, bueno, son fotos de que me acompañaron en toda esta historia del arte. El negro, ¿cómo se llamaba el crítico de arte? Santa María. Santa María. Ahí estoy con Santa María y con Gené. El que está al lado mío es Gené y del otro lado Santa María. Gené fue un gran crítico de arte. Bueno, creo que hemos construido puentes a lo loco en estos ratos. Así que, si vos querés decir algo más, si no... Hay algo que quiero decir, ya que estamos todos juntos. Todos vamos viendo cómo el pensamiento crítico se fue retirando del mundo del arte. Sí, no porque nosotros no pensemos, sino porque nosotros no ejerzamos una actitud crítica, sino que se fue perdiendo. Es decir, los críticos, los grandes críticos del pasado ya no están más. Es decir, los críticos que escriben actualmente en los medios están absolutamente ensobrados en todos los órdenes, no solamente la pintura. Lo conozco en el teatro, lo conozco perfectamente. Sé cuál es la tarifa de cada uno. Digo, para que nos hagamos una idea de dónde estamos. Luego, nosotros organizábamos, cada quien organizaba el mundo de su exposición. Ahora hay un curador que es alguien que se autodefine universitario, capacitado para organizar nuestro mundo. Y ese tipo de cosas, vamos perdiendo terreno. Entonces, lo que me parece interesante de este tipo de reuniones es que nosotros tenemos que empezar a habituarnos a hablar en voz alta de nuestras obras, a hacerlas públicas, no solamente de colgarlas, sino de ahondar en ellas, ver qué escuelas, quién es que la hizo, de qué modo la hizo, cómo está relacionado. Es decir, tener una actitud con nuestra obra más militante, no solamente personal, de participar con la obra solamente, sino de empezar a trabajar el campo del arte de otro lado, de nosotros mismos. Es un hecho de autodefensa, casi diría. ¿No? ¿Qué les parece? Desde el contenido. Esto, que es un poco eso. De pronto, creo que la batalla final, como digo yo, es por la percepción. Si nosotros vemos que todo el tiempo se está induciendo a maneras de ver, a maneras puestas en entes abstractos llamados algoritmos, unos nuevos dioses del Olimpo que están circulando. De pronto vemos que la percepción, el modo como se ve el mundo es fundamental. Y todos ustedes y cada uno de nosotros tiene una manera particular de verlo, no tiene una manera genérica de verlo, tiene una manera particularísima de verlo. Yo creo que la mirada de los artistas es el último reducto de la libertad individual. Entonces, estamos ante una situación donde tenemos que hacernos cargo de esto, de esa incertidumbre en la que vivimos, que está planteada allí, y que de alguna manera conducir este tipo de acciones es decir, ser solidarios unos con los otros y levantar la voz y empezar a hablar y tener opinión en los medios y generar medios propios, generar maneras de hacerlo propio. Y esta es una oportunidad porque me parece que está abriendo una puerta a esta manera de actuar, que no es solamente mostrar imágenes, sino que mostrar una vida, mostrar el modo como se generaban las imágenes, mostrar las influencias. Para mí un gran artista es aquel que se hace cargo de lo que hace, no es todo original. Si todo el mundo está luchando por convertirse en algo único y sin embargo uno es como una de esas colchas de crochet que tiene pedacitos cosidos y que termina haciendo otra cosa nada más que cambiando la posición. Si yo veo cosas, yo veo a tus maestros ahí, los veo directamente aplicados, pero el gran desafío es hacerse cargo de eso que uno es. Uno no es solamente alguien que nació de un repollo, uno es un resultado. Es decir, por eso es que el artista aporta a la cultura en sí, puede hablar en voz alta porque él es un elemento de la cultura. Él es un elemento que transmite su ancestro, por decirlo de alguna manera. Todos somos hijos de Dani. Muy bien.
Eso de ver me gustó, hay que enseñar a ver, porque la gente, todos miran mucho, pero ver no ven casi nada. Hay que enseñar a ver, no solo mirar, hay que ver. Porque cuando digo ver, y esto, cuando digo ver hay que aprender a ver una hoja o el tronco de un árbol. El tronco de un árbol no es una cosa marrón, es una cosa que tiene negro, blanco, rojo. Hay que enseñar a ver, no solo a mirar. Así es. ¿Quién quiere aportar algo? El que quiere decir algo, dígalo ahora, porque Ya deben estar destapando el champán. sí. Ahí don Arjona tiene ganas de decir algo. Vos que No, sos un ya, artista de los grandes, dale. Nos conocemos hace bastante tiempo y realmente siempre admiré tu obra y ahora escuchándote, realmente como que se une el pensamiento tuyo con la imagen que tenés, me parece una buena simbiosis, o sea, y lo que decía León es interesante, o sea, de empezar a juntarse para armar esto, de los artistas que no seamos tan sueltos y empecemos a trabajar juntos para poder organizarnos como hacen los músicos, los actores, tener un sindicato donde nos puedan representar. Sí, sí, sí. Bueno, agradezco vamos a mucho. estar en contacto.